¿Fue verdad lo que nos mostró la historia? ¿Es cierto lo que nos dicen los libros? Y la explicación de Jesucristo hombre serán aclarados. Personas que aman la verdad, que están interesados en indagar, en investigar, y están dispuestos a dejar a un lado las tradiciones de los hombres, y entonces renovar su mente con la verdad. En el programa de hoy se estarán aclarando preguntas tales como: ¿es la cruz un símbolo de cristianismo o más bien de paganismo? ¿Utilizó el cristianismo la cruz como su símbolo desde sus orígenes? ¿O fue utilizada a causa de la influencia pagana? ¿Es la cruz un símbolo bajo el cual se han escondido violadores, mentirosos, engañadores, hombres malos y perversos? ¿Representa entonces la cruz prosperidad, justicia y verdad? ¿O representa más bien la cruz una organización bajo la cual se han escudado grandes violadores, mentirosos y engañadores por siglos? ¿Ha sido utilizada la cruz de la misma manera para el paganismo, buduismo y otras religiones y sectas orientales? En la emisión de hoy de Confrontando la Historia estaremos tratando el tema el verdadero significado de la cruz. Les invito entonces a observar y tomar nota de toda esta gran cantidad de evidencia histórica acerca de este tema. La cruz siempre ha sido asociada con el cristianismo. Sin embargo, no era un símbolo del cristianismo primitivo. Y a decir verdad, fue utilizada al principio de los tiempos por las religiones paganas de Egipto y Babilonia. La palabra griega que traduce cruz en muchas versiones modernas de la Biblia es staurus o silón. Ambas significan palo vertical, estaca vertical o poste. La cruz tuvo su origen en la antigua Caldea y se usó como símbolo del dios Tamuz en aquel país y en tierras circunvecinas, entre ellas Egipto. La cruz era llevada en la mano de los sacerdotes egipcios y los reyes pontífices como símbolo de su autoridad como sacerdotes del dios Sol. También se usaba como símbolo del dios solar babilónico. El símbolo fue acuñado en las monedas romanas
por muchos emperadores, entre ellos Julio César y Constantino. Constantino era adorador del dios solar mucho antes de ingresar a la iglesia cristiana. En el siglo III, para aumentar el número de seguidores, la iglesia, ya apartada de las doctrinas de la fe cristiana, empezó a recibir paganos. Y en gran medida se les permitió retener sus señales y símbolos paganos. Por eso se adoptó la cruz en su forma más frecuente, con el travesaño más abajo. Al igual que otros símbolos, la cruz era utilizada por los líderes y por los sacerdotes paganos, siendo que los líderes de los imperios eran los sumos sacerdotes de las religiones. Los símbolos de su poder eran los símbolos de su religión. Fue así como la cruz fue tomando un lugar importante entre los símbolos de las religiones paganas de aquella época. La cruz equilateral fue adoptada por los caldeo-asirios como el símbolo del cielo y su dios Anú. Los mismos pueblos representaban al sol en sus 8 regiones mediante un círculo, del cual procedían 8 rayos. Por la unión en pares de estos rayos se producía la cruz radiada, la cual lucía el rey de Asiria, suspendida de su cuello. Se usaba la cruz como adorno, como collar o como amuleto. Este y otros símbolos fueron transmitidos a todas las religiones paganas de la época y ha perdurado hasta la actualidad. En la Roma pagana surge un movimiento llamado católicos. Tiempo después, la cristiandad paganizada fue llamada religión católica o universal, y con el tiempo todos los atributos del paganismo fueron absorbidos por esa religión. Entre sus símbolos más fuertes estaba el de la cruz. Aunque el cristianismo se impuso sobre el paganismo en todas partes del mundo, con el tiempo hubo una infiltración del paganismo dentro de lo que en la actualidad se conoce como cristianismo o catolicismo. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó el cristianismo, sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y a los que se llamaban seguidores de Cristo. Hablando de la falsedad de los símbolos, la cruz es utilizada por muchas corrientes religiosas entre sus rituales y ceremonias. Una de ellas es el vudú. Se originó a partir de las creencias que poseían los pueblos que fueron trasladados como esclavos desde el África Occidental. El resultado fue que el vudú absorbió muchas de las complejidades del catolicismo, sin perder nunca la naturaleza pagana. En la actualidad, la cruz ha sido tomada, como otros muchos símbolos cristianos, por la brujería y el esoterismo, dándole poderes místicos y extraordinarios a cosas tangibles, físicas y creadas por el mismo hombre, que tienen la habilidad de realizar actos milagrosos a algo que es meramente físico. Analizando esto, usted se preguntará, ¿qué ha pasado con la humanidad? ¿Por qué le ha dado tanta importancia y validez a un pedazo de madera, del cual se puede esculpir cualquier forma que el artesano desee? Dios es un Dios celoso, y Él nos recuerda en Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. No te harás imágenes talladas, ni figuración alguna de lo que hay en lo alto de los cielos,
ni de lo que hay debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas y no las servirás. Vamos a ver en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. De acuerdo a la información anteriormente presentada, concluimos que la humanidad carece de conocimiento al estar dibujando en su frente o en su cuerpo una señal que es símbolo de maldición, promulgando así la ignorancia entre los pueblos. Es por esto que la creación está gimiendo con catástrofes, guerras y desórdenes naturales, porque la humanidad no le ha creído a Dios. Lo cierto es que el hombre se ha separado de la verdadera fidelidad a Dios y se ha volcado hacia las cosas tangibles y físicas. Es decir, el mismo Dios le ha enviado un poder engañoso para que crea a la mentira. A fin de aclarar el verdadero significado de la cruz, debemos escuchar a aquel que regresó para aclarar lo oculto de las tinieblas, Jesucristo hombre, quien está edificando a su iglesia con el único y verdadero evangelio, el evangelio de la incircuncisión. Es importante observar cómo lo que el mundo ha acreditado como cierto, lo que el mundo religioso ha presentado a la humanidad como una verdad, es una gran mentira. Pero hoy damos gracias que el Señor regresó, que Jesucristo regresó por segunda vez. El apóstol Pablo mencionó uno de los propósitos de su llegada allí en primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 5. Pero no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas. Qué bueno saber que Él ya regresó y está aclarando, está destapando la mentira de un sistema religioso que ha regido por siglos en la humanidad. Le invito entonces a escucharle atentamente hoy al doctor José Luis de Jesús Miranda, Jesucristo hombre. Veamos. Pero se nos ha enseñado diferente, entonces tú acudes a la cruz, ¿no? Yo sé que es un respeto que tú tienes por la cruz, o por el Jesús que murió en la cruz, porque la cruz en sí no tiene ningún poder. De hecho, la cruz es una maldición, dice el apóstol Pablo, que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero la cruz no tiene ningún poder. Lo que sucede es que en aquellos tiempos, si crucificaban a alguien, tenía que ser en un madero. La muerte era en una cruz. Si Jesucristo hubiera muerto hoy en Florida, lo hubieran matado en una silla eléctrica, y las iglesias tuvieran una silla eléctrica así en la parte de arriba. Sí, porque la cruz no tiene ningún poder, eso fue un madero donde lo mataron a él. Pero hay gente que se cree que la cruz tiene poder y se la llevan como de amuleto de buena suerte. Esta es una cruz. Una cruz no te va a ayudar. Eso es lo que enseña Hollywood para echar fuera a Drácula. Hay gente que piensa que la cruz tiene poder. El que tiene poder es el que estaba allí en la cruz. Ese sí tiene el poder, pero la cruz no tiene nada. Tú puedes tener 20.000 cruces en el cuello y viene el huracán y viene el terremoto y te lleva con todo y cruz. Hay un punto aquí que es bien interesante, y yo quiero decirte que Pablo pensó en nosotros los hispanos, en el pueblo latino, que somos los que hemos más sufrido con Roma, somos los más que hemos sufrido con el falso evangelio que trajo el papado, el catolicismo, que predique el otro evangelio, el de la circuncisión.
Entonces nosotros los hispanos fuimos los más afectados. Cuando vino la Niña, la Pinta, la Santa María, cuando llegaron esos barcos con estos sacerdotes católicos a proselitarnos a la fe de Roma, a la fe de Pedro, no a la fe de Pablo, porque a Pablo los apóstoles lo mataron en Roma, allí se murió Pablo en Roma. Y entonces lo que salió fue el falso evangelio de la circuncisión con la Niña, la Pinta y la Santa María. Vinieron, invadieron nuestras tierras, y en cada lugar de nuestros pueblos hay una catedral. Esa catedral es símbolo de maldición. Bueno, si tiene una cruz arriba es porque te está diciendo que es símbolo de maldición, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Tú sabes que nosotros no cargamos cruces porque la cruz no es símbolo de cristianismo. La cruz es símbolo de maldición. Te lo dice Gálatas capítulo 3 en el verso 13. Dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces cuando tú ves una iglesia con una cruz arriba así puestecita, señala lo que ahí hay falsa ciencia, fe fingida, todo tipo de corrupción, maldición, todo tipo de violaciones. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5, mira cómo dice. También debes saber esto, que en los postreros días, por ausencia de la sabiduría oculta, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres y mujeres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Apariencia de piedad, mira cómo luce un monje de esos católicos. Mira el clerical que se ponen y cómo los respetan en los aeropuertos, donde quiera que van con su cruz bien grande. Apariencia de piedad. Los prevaricadores de los apóstoles escondieron su significado. Los apóstoles fueron los culpables de esconder el verdadero significado de la muerte de Jesús. Y cuando digo los apóstoles me refiero al llamado primer papa Pedro, y todos los demás por ahí hacen lo mismo. Aún este último Benedicto se encargan de eso. ¿Cómo lo hicieron? Pues con una misa parece que está a favor de Jesucristo, y lo que hacen es negando. Todos los domingos se niega a Jesucristo en una misa. Un rosario, parece que aman a Jesucristo cuando el rosario lo que tiene es una cruz, y la cruz es símbolo de maldición, conforme a Gálatas capítulo 3 verso 13. Maldito todo aquel que ha colgado en una cruz. Pues una cruz no es ninguna bendición, más bien una maldición. Por eso yo no cargo cruces ni tengo cruces. Cruces las tienen los artistas, por ahí se las ponen en el cuello los religiosos, y los otros artistas se los ponen hasta en la lengua, se las clavan. Porque como adulteró la gran ramera con los reyes de la tierra, ese adulterio está en que de los impuestos que tú pagas, entonces mantienen esa falsedad. Por eso es que pasan limosna, por eso es que pasan el cepillo, no les importa si tú les echas un menudito, 2 o 3 centavos, porque después de todo el gobierno le da el dinero para seguir abusando, para seguir predicando la mentira, la blasfemia, el misterio de la iniquidad, que es el papado romano. Eso es un misterio de iniquidad pura. Le dan poder al pecado, le dan poder al diablo. Mire que las ánimas del purgatorio, ¿de dónde mente tú puedes sacar una cosa así? Las ánimas del purgatorio, la misa, ¿de dónde sale toda esta gente? El rosario. Que si la Virgen María, ¿qué Virgen María? Si ella tuvo más hijos, ella dejó de ser virgen. Ella fue virgen hasta que tuvo a Jesús, después tuvo más hermanos, más hijos. Las blasfemias de la Iglesia Católica. Qué bueno que se están destruyendo todos esos colegios católicos, que sigan cerrados. Bien, después de haber escuchado a Jesucristo hombre, y después de haber observado toda la evidencia histórica
que muestran ante sus ojos claramente el verdadero significado de la cruz. La pregunta es, ¿quiere usted continuar honrando un símbolo de maldición, un símbolo de paganismo, un símbolo de mentira, un símbolo de pobreza, un símbolo que ha trastornado al mundo entero? ¿Está entonces usted dispuesto a abandonar la mentira, a dejar las tradiciones de los hombres, a renunciar a lo que por años ha traído pobreza y maldición a los pueblos, y venir con nosotros a escuchar a Jesucristo hombre, a formar parte de un gobierno que muy pronto será transformado, y con nosotros confrontar la historia? Bendecidos. Símbolo de maldición, la cruz, símbolo de maldición. Cuando te persignas, dices que maldito sos. Cuando te arrodillas a una imagen es error, porque Jesucristo crucificado murió. Si con un puñal yo asesino a tu mamá, estoy muy seguro que al cuchillo nombrarás. De la misma forma a la cruz debes odiar. La cruz, símbolo de maldición. 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 Gálatas 3:13 dice que nos redimió y se hizo maldito cuando en la cruz expiró. Y tú al persignarte me dices maldito a Dios, invalidas su muerte y blasfemas de su amor. Una misa parece que está a favor de Jesucristo y lo que hacen es negando. O sea, todos los domingos se niega a Jesucristo en una misa. Un rosario, parece que aman a Jesucristo cuando el rosario lo que tiene es una cruz, y la cruz es símbolo de maldición, conforme a Gálatas capítulo 3 verso 13. Maldito todo aquel que ha colgado en una cruz. Pues una cruz no es ninguna bendición, más bien una maldición. Por eso yo no cargo cruces ni tengo cruces. Símbolo de maldición. Si con un puñal yo asesino a tu mamá, estoy muy seguro que al cuchillo nombrarás. De la misma forma a la cruz debes odiar. La cruz, símbolo de maldición. 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 Bendecido, hace 2000 años morí por ti en la cruz. No me maldigas más persignándote. Declaro que los ojos de tu entendimiento han sido alumbrados para siempre. Te amo, no olvides que te amo.